de marcarse al hombre pecador. Y en atención a este Cristo, al que miraba, perdonaba, conmutaba las penas de los hombres, pero era una justificación extrínseca, o revestía al hombre de Cristo, pero extrínsecamente, no en el sentido que le da San Pablo. Para Teresa no, Teresa, fiel a la doctrina de la gracia de la Iglesia, y su propia experiencia se lo ha demostrado, la justificación del hombre transforma al ser humano desde dentro. Hay una real transformación de la persona, el ser humano participa a nivel vital de la persona de Cristo. El orante que ha llegado a esta sexta morada siente que su vida está arraigada fuertemente en la persona de Jesucristo. Hemos hablado de pecado, hemos hablado muchas veces de la realidad del pecado que está en el hombre, pero bueno, hoy es necesario que hagamos una pequeña síntesis de diversos autores. ¿Qué significa la culpa? ¿Cuándo la culpa es sana? ¿Cuándo la culpa es insana? Para saber distinguir y saber comportarnos frente a ella, saber cómo tratarla, pero también saber cómo hallarnos en este caminar de nuestra vida espiritual. Digamos en primer lugar que la culpabilidad es uno de esos sentimientos centrales de la experiencia humana que no podemos ignorar. Tiene que ver con los aprendizajes biopsíquicos de autoestima, de confianza, de vergüenza, de represión de las pulsiones, pero también de la purificación de la imagen de Dios, de la liberación de la ley, de la que habla Jesús, de la que habla el apóstol San Pablo, pero entendamos bien qué significa la ley aquí. No se refiere los 10 mandamientos, no se refiere a la ley de Dios, sino el ideal que nosotros nos hacemos del querer de Dios, el ideal de santidad que nos ponemos. La ley venía a ser como un resumen para el pueblo de Israel, un ideal de pueblo, un ideal de consagración, de pertenencia a Dios. Por eso tantas prescripciones y tantas cosas humanas que distorsionaban o no dejaban percibir realmente con transparencia el rostro de Dios y su querer en favor del hombre, ¿no? Entonces, liberación de esas cosas externas, esos aderezos de la ley, o eso tan limitado, tan humano que está metido en esa ley que Dios ofrece para el bien del ser humano y que supera en la persona de Jesucristo. Entonces tiene que ver con la purificación de la imagen de Dios, liberación de la ley, los dones de sabiduría, de temor de Dios, etc. Los cristianos experimentan culpabilidad en la tensión entre su ideal de perfección y sus tendencias y limitaciones. Pero en esa tensión va la persona entera, con todos sus problemas psicológicos pendientes y la verdad o no verdad de su renovación interior. Necesitamos subrayarlo de vuelta a esto de que la persona entera con sus problemas psicológicos pendientes le hace experimentar esta tensión entre la culpabilidad y los ideales que se ha propuesto, ¿no? ¿Por qué necesitamos subrayarlo? Porque todavía nos queda como una especie de enemistad con la ciencia que hace 50 años ya el Concilio Vaticano II ha tratado de romper, ¿no? Esa enemistad entre la fe y la ciencia como algo, como dos cosas imposibles, incompatibles. El Concilio nos dice que no, que hay que saber dialogar, que hay que saber tomar lo que no sirve, probar lo que sirve y dejar lo que no. Entonces hay problemas humanos que en la espiritualidad no los sanamos. Necesitamos también de los aspectos de la psicología, que tampoco hay que absolutizarla, todo no puede, también se necesita de la espiritualidad. Pero no hay que negar ninguna de las dos vertientes, sino que el ser humano tiene que saber encontrar la ayuda en el campo correspondiente y caminar de una manera correcta sin negar las limitaciones psicológicas pendientes, la historia pendiente, todos tenemos nuestras historias, ni tampoco dejar de ver la verdad o no verdad de nuestro crecimiento y de nuestra renovación interior. Sin esa inútil disputa, a veces nuestra pelea con la espiritualidad, ese picotear diversas espiritualidades, o nuestra enemistad con la psicología, en el fondo, es un defendernos de la propia verdad a la cual le tenemos miedo. Que en el fondo es no terminar de creer que Jesús puede salvarme, a mí entero,
en toda mi realidad. Muchas personas son marcadas con una educación donde el sentimiento de culpa ocupa el lugar central. Algunos quedaron condicionados en su libertad interior. Son personas inhibidas, incapaces de sentirse libres, incapaces de gozar de la vida, algo tan querido por Dios. Pero también son rebeldes, que no aceptan ninguna imposición externa, que son incapaces de liberarse de ciertas normas, pero terminan por doblegarse. Por otra parte, hay quienes prescindieron de toda normativa y se liberaron de toda rigidez moral. En los momentos de crisis existencial, hay siempre dos alternativas que se nos presentan. Uno, reforzar el ideal, reforzar lo moral, poner más alto el ideal, con lo cual se acrecienta la culpa, se rigidiza más la vida, se hace más doloroso el camino, se agrandan las heridas. Y la otra es creer que tenemos la autoridad o una especie de omnipotencia de que podemos derogar toda normativa, todo lo que está establecido, como si fuéramos la autoridad máxima. Ni uno ni otro camino son alternativas buenas ni válidas, sino que necesitamos saber mirar la crisis de frente y saber encontrar en cada momento la solución adecuada, buscar la ayuda para encontrar esa ayuda que se necesita. Siempre se paga un precio cuando no se busca esta ayuda, a veces muy alto. Algunos experimentan la libertad sin poder integrar la dependencia y la autoridad. Por eso viene la demonización de todo el que ejerce algún tipo de autoridad, o la necesidad de aprender que no soy autosuficiente, que necesito de los otros. Y otras veces hay personas que derrochan una enorme energía en cuestiones de conciencia sin importancia alguna, banales, muy tangenciales. Hay quienes intentan adquirir valores sin poder integrar la afectividad en la relación con Dios. Y otros descansan en Dios arrastrando la culpabilidad malsana. Lo que nos queda claro es que hay que elaborar la culpabilidad, pues la solución no está en reprimirla ni tampoco en fomentarla. Pero ¿qué es la culpa? Ahora lo veamos según la teología. Karl Rahner, un gran teólogo, actuante en el Concilio Vaticano II, uno de los grandes pensadores del siglo XX en teología, define la culpa teológicamente de esta manera. La ética teocéntrica no trata de interpretar el acontecer psíquico o de señalar las normas ideales para el funcionamiento del espíritu, sino que expresa la verdadera realidad de la persona humana en cuanto referida a Dios, y es, en este sentido, su verdadera realidad. La culpa es un acontecer intencional, cuya constitución más íntima es la falsedad moral y que tiene lugar en el ámbito de lo estrictamente personal. Culpa, en sentido teológico, no es la transgresión de una norma de comportamiento generalizada, de un código concreto o de unas convenciones públicas. La estructura del pecado es paradójicamente dialogal. Dialogal porque acaece cuando el hombre, requerido por el llamamiento divino, que es manifestación de su voluntad, obra ante Dios y juntamente con Dios. Paradójica porque es la negación de esa misma estructura dialogal. El pecado es personal y por consiguiente, subraya el autor, el pecador ha de saber que dice no a Dios. Prescindimos aquí del modo y nivel de conciencia con que esto debe saberse, aunque admitimos diversos grados de libertad y conocimiento, dice Karl Rahner. O sea que necesitamos tener presente que el pecado es un hecho sabido. Sé que esto está mal y lo quiero, lo elijo. Sé que la voluntad de Dios es tal y le digo directamente que no. O sea, estoy contradiciendo mi estructura humana que es dialogal con Dios. Aquí estamos hablando de pecado y de culpa.
a nivel teológico. Saber que le estoy diciendo que no a Dios. Hay muchos grados de libertad. Hay personas que muchas de sus fallas, sus pecados, no se deben tanto a su libertad personal, sino a impulsos o a condicionamientos personales, históricos, mentales, o lo que sea, y su conciencia de pecado, su nivel de conocimiento también, a veces es muy limitado, a veces no alcanza suficientemente para decirle a la persona, con esto le estás diciendo que no a Dios. Por eso hay que aprender a diferenciar las cosas, volvemos al tema del conocimiento propio, un conocimiento equilibrado, a la luz de Dios, un conocimiento que me ayude a comprender mi realidad realmente como es. Cuando la vida ha de ser vivida desde el juicio de Dios y la propia conciencia, la persona se hace responsable. Si además de la responsabilidad se une al ideal cristiano de perfección, o se rechaza semejante tensión por inhumana, o se suscitan energías heroicas siempre latentes. Aunque parezca lo contrario, la tradición judeo-cristiana ha sido el principal motor, no el único, de la historia de la libertad del hombre. Por eso fue tan valioso que desde nuestra infancia se despertara el sentido desde la vida, desde los valores de absoluto. No valdría la pena vivir sin ideales, sin proyecto de vida. La vida se nos diluye. Es la experiencia de Teresa de Jesús en el monasterio de la Encarnación, como el de muchas monjas, sacerdotes, religiosos de su tiempo. Una vida sin proyecto, una vida sin ideal, una vida que la vivimos porque respiramos, ¿no? Eso hace que la vida se vaya diluyendo, y es lo que Teresa experimentaba, esa contradicción, ese deseo vital tan fuerte, esa fuerza interior que la empujaba como energía heroica a vivir más intensamente, la empujaba desde dentro como para moverse en esa situación de chatura y entender que vale la pena jugarse por algo, como lo va a hacer ella, y va a encontrar el ideal en la persona de Jesús y vivir la aventura misma que vive Jesús. No vale la pena entonces vivir sin ideales, sin proyecto de vida. Pero no es extraño que sintamos por un lado la ambigüedad de nuestros ideales y a la vez aparezca la culpabilidad cuando nos examinamos la conciencia o escuchamos la experiencia de los místicos o de aquellos que se comprometen, por ejemplo, con la justicia social. Acá hay algo muy interesante y positivo de la culpa. Si nos sentimos culpables es porque hemos tenido que vivir procesos de verdad. Crisis de realismo, crisis de autoimagen. Pero también, y aquí está lo interesante, es porque nuestro corazón mantiene la frescura del deseo, no se resigna a una vida mediocre, a una vida acomodada, quiere más. Entonces tiene un sentido positivo la culpa de ponernos en movimiento a ir más allá de esa mediocridad y tibieza instalada o institucionalizada. Hace falta preguntarnos entonces cómo elaborar la culpabilidad, digamos, algunas ideas, ¿no? Desde el sentimiento dominante de culpabilidad, reconocemos que la culpabilidad es un mecanismo psicológico de defensa. Uno no quiere sentirse malo, pero aquí el deseo del ideal está sustituyendo el yo real. El mismo mecanismo usa el que se pacifica con Dios, pero no elabora en la vida cotidiana su necesidad de aprobación ante Dios y la propia conciencia. La clave de esto está en mantener el ideal, pero centrando la vida en el proceso interior. Es lo que Teresa nos propone a lo largo de todas sus obras, porque así lo propone la misma Sagrada Escritura. No renunciar al deseo del corazón, no renunciar a ello, pero tampoco confundir mi ideal con la realidad, sino saber que soy un ser en proceso, un ser en camino. Proceso muy bien marcado en las quintas moradas, el gusanito de seda que nace, que va creciendo, que se envuelve en el capullo de seda, hasta finalmente transformarse en algo nuevo, en la mariposa.
La clave entonces está en mantener el ideal, pero centrando la vida en el proceso interior. En este caso, la culpabilidad no lleva sobrecarga psicológica, porque expresa lo real, la verdad de lo que uno es y lo lejos que se está de la plenitud cristiana. Se confía en Dios y se tiene un sentimiento positivo de sí y de la vida. El proceso no es percibido como tensión, sino como dinamismo de transformación, y otra vez un sello profundamente teresiano, como obediencia a la realidad. Se vive de dentro hacia afuera, pero sin reforzar, en el sentido de hacer más duros, los ideales. Así que la clave es el proceso interior, la aceptación de la realidad, la obediencia a la realidad. Y sabiendo a la vez mantener la confianza en Dios con un sentimiento positivo de sí mismo y de la vida. Veamos características, algunas, de la culpabilidad sana. Permitirse sentir sin moralizar ni autojustificar sentimientos negativos primarios. Segundo, valorar los frutos del proceso a corto y largo plazo, no solo en referencia a sus metas e ideales. Así es la sabiduría evangélica. Apela a las decisiones globales, pero enseña muy poco sobre el camino y las mediaciones. Porque la vida depende de la capacidad de concentrarla en un amor único. Es lo que nos está mostrando Teresa en la obra de Moradas y lo que Juan de la Cruz nos muestra a través del proceso de las noches. En una experiencia concentrada en un amor único, en una experiencia totalizadora. Atención, porque el moralista la confunde con sus perfeccionismos. Lo esencial es la obediencia a la realidad y la encarnación del don de Dios. Algo que no entendían los confesores de Teresa, que no podían entender cómo podía tener tal experiencia mística cuando su camino interior había tantas fallas todavía. Teresa va en un camino correcto, está confiando en Dios, está sintiendo la fuerza renovadora de Dios, aunque se sabe una persona en proceso, que no está terminada, no sabe todavía cuándo va a llegar su fin. Cuando escribe el libro de la vida, está viviendo las sextas moradas, no ha llegado a las séptimas. En cambio, cuando escribe moradas ya ha terminado, ya ha pasado las séptimas moradas. En tercer lugar, un proceso de liberación interior que distingue lo esencial de lo relativo. La verdadera culpa de la que nos parece tal, porque hiere nuestro amor propio. Para que las fuerzas transformantes del corazón tengan espacio libre, es necesario que la persona se libere de los sentimientos frecuentes de culpabilidad psicológica. ¿Ya? Hay que buscar soluciones más allá de la espiritualidad. Veamos algunas características de la culpabilidad insana. Una, desear alcanzar ideales buscando cosas especiales, gestos de radicalidad sin conexión con la propia vida. Eso a veces es lo que pasa a muchas personas que leen la biografía de un santo, que leen alguna obra de espiritualidad, que leen una interpretación del Evangelio y desconectados de su vida se esfuerzan por hacer algo en lo que se termina viendo un quiebre de la persona, porque ese ideal no está conectado con la realidad de la persona y no tiene en cuenta el proceso. Al no tener en cuenta el proceso, obviamente siente que su vida hace aguas. En segundo lugar, la culpabilidad insana es una necesidad de controlar y medir la propia perfección. Es el habitante de las terceras moradas, especialmente. En tercer lugar, necesidad de identificarse con modelos ideales, buscando comparaciones por cercanía o distancia, lo que decíamos recién, a veces unas lecturas equívocas, anacrónicas de las vidas de los santos, donde no comprendemos o no percibimos el proceso interior de la persona. Dificultad para sentir y expresar sentimientos demasiado humanos, necesidades afectivas, placer, agresividad. Moralizar tendencias y reacciones cuyo dinamismo es psicológico o de la educación. Y confundir humildad con falta de autoestima o inhibición ante los conflictos. Bien, vamos a dejar acá
perdonando las digresiones, nos vamos pareciendo mucho a Santa Teresa, que disgregamos sacando temas extras, ¿no? La próxima vez hablaremos más de la purificación de estas sextas moradas, pero también hablaremos de lo que significan los ideales y cómo a veces estos ideales desconectados de la realidad no nos llevan a ninguna parte y cómo a veces tenemos que distinguir lo que realmente forma parte del pecado o son reacciones temperamentales externas a nosotros que no constituyen realmente el pecado, pero que nos ayudan a mantenernos en un plano de humildad. Vamos a dejar por hoy, seguimos mañana.